Muy bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la palabra que el Señor nos ha dejado para guiarnos, ¿verdad? Para conducirnos ante las situaciones adversas que tenemos? Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que el mundo está en un caos, ¿verdad? Y que no estamos exentos nosotros de vivir situaciones difíciles. Así que he titulado al mensaje de esta mañana: ¿Cómo obtener la victoria sobre los problemas de la vida? ¿Cómo les dije que se llamaba? ¿Cómo obtener la victoria ante los problemas de la vida? Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 9. Hemos estado leyendo el libro de Josué y hoy vamos a leer, para comenzar, los primeros 6 versículos. Si usted tiene su Biblia, que de preferencia le animo para que traiga su Biblia, ¿verdad? Es nuestro libro de texto por medio del cual Dios nos habla. Y vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la Escritura: Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento a Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué le parece si oramos a Dios y le pedimos que hable a nuestras vidas a través de esta palabra escrita? Padre, muchas gracias porque nos das la bendición nuevamente de poder atender al consejo de tu palabra. Señor, tú sabes las necesidades que tenemos, pero también conoces las situaciones difíciles y problemáticas que estamos enfrentando en este tiempo. Pido que esta palabra, Señor, responda y ayude a cada persona que esté pasando por una situación adversa, y aún aquellos, Señor, que en este tiempo no la están pasando, podamos, Señor, atesorar esta palabra para cuando llegue el momento de usarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustan los problemas? ¿No? ¿Nunca ha tenido algo bueno de un problema? A veces sí, ¿verdad? Aunque la vida es bella, también de vez en cuando estamos librando algunas batallas, o se nos presentan problemas de un tipo o de otro, pero todos estamos expuestos. Problemas en la salud, problemas en las relaciones interpersonales, problemas en el trabajo, problemas en la calle. A veces usted va tranquilo y de pronto por ahí se presenta alguna situación. No hay nadie, por eso esta palabra que hoy vamos a escuchar es importante atesorarla, porque no hay nadie que esté exento de pasar por problemas. Incluso cuando usted está tratando de hacer lo mejor en su vida, no estará exento. Y Dios desea que en cada problema, en cada situación que se nos presenta, desea llevarnos a victoria. ¿Sí sabía usted eso? La Biblia dice que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Él ya nos lo aseguró. Entonces, esto no quiere decir que siempre va a ser por las cosas fáciles o que todo está bien. No, Dios desea llevarnos a victoria, especialmente en las situaciones difíciles.
Y en este pasaje nos enseña algunos principios de cómo podemos obtener la victoria, pero tenemos que aprender tenemos que aprender a seguir algunas pautas. La primera de ellas es comprender precisamente que todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar oposición. A ninguno de nosotros nos gusta tener oposición. Queremos una libertad, queremos comodidad para todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero en esta vida no es así, ¿sí? Debemos estar conscientes que vamos a estar enfrentando luchas, sea en lo espiritual, sea en lo mental, sea en lo emocional, en lo físico. Vamos a esperar oposición. Cuando una persona está en su comodidad y no quiere tener problemas o no quiere enfrentar problemas, va a ser una persona que le va a costar más difícil o va a ser más difícil poder sacarle provecho a los problemas, ¿sí? Porque quiere que todo sea fácil, porque no quiere oposición, y eso no puede ser. Tenemos que estar conscientes de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él dijo: en el mundo, ¿qué dijo? Tendréis aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. ¿Sí? A ninguno de nosotros nos gusta tener aflicciones, pero tenemos que estar conscientes que si Dios las permite, si las permitió en su Hijo Jesucristo, las puede permitir también en nosotros, primeramente para su gloria, pero también para que nosotros crezcamos, para que haya algún provecho de todo esto. Así que debemos estar conscientes que algunas situaciones van a venirnos directamente y otras indirectamente. Fíjense que cuando el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra que Dios le había dado a sus antepasados, porque la tierra de Canaán fue prometida para ellos como 4 siglos antes, o muchos siglos antes. Primeramente fue prometida a Abraham, ¿sí? Fue ratificada después con Moisés, pero había llegado el momento de conquistar la tierra y los israelitas tuvieron que conquistar a los pueblos que estaban en ese lugar. De manera directa nos empieza a decir aquí en el capítulo 9 que los reyes de la región se comenzaron a unir en contra de ellos. Josué 9:1 dice que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron ¿para qué? Para pelear contra Josué e Israel. Todos se unieron. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido una oposición de ese tipo, ¿verdad? Que todos se junten contra usted. ¿Alguien ha tenido alguna vez una situación así? Esta es una pelea o una confrontación directa. A lo mejor usted no levantó la mano, pero algunos a veces hemos tenido una situación así. Y debemos estar conscientes que se nos puede presentar, ¿sí? Pero también hay confrontaciones indirectas, y es a la que me voy a abocar en esta hora. Y esta fue la de los gabaonitas. Ya lo leímos. Los gabaonitas fue un pueblo también dentro de los pueblos que tenían que conquistar, que estaban dentro de la tierra prometida, y que ellos no quisieron usar la confrontación. Ellos echaron mano de la astucia. Fueron inteligentes. Y se fingieron, leímos al principio, se fingieron que eran embajadores de un pueblo lejano. Y vinieron con Josué y con sus príncipes, ¿verdad? Y hicieron la mejor actuación de su vida. Yo creo que si hubiera habido premio a los Óscares, yo creo que ellos hubieran sido de los nominados. ¿Por qué? Porque actuaron muy bien, tomaron sacos viejos,
se subieron sobre sus asnos, tomaron cueros viejos de vino rotos, sacos de viejos de vino, pero que estaban rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos, vestidos viejos, tomaron pan que traían para el camino que estaba seco y mohoso, y vinieron a Josué y le dijeron: nosotros venimos de tierra muy lejana. Versículo 6: haced pues ahora alianza con nosotros. Estos gabaonitas cumplieron lo que la Escritura dice, que los hijos de las tinieblas son más ¿qué? Son más sagaces que los hijos de luz. ¿Sí? No sé si sabía usted eso, pero hay personas muy astutas que engañan a las personas justas e inocentes. ¿Sí? La Escritura nos dice que debemos de estar siempre alertas. Especialmente en estos tiempos hay muchos timadores, engañadores. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos sido presa de alguno de ellos, de extorsionistas, de gente que llega a las casas, ¿verdad?, fingiendo algo. También nos llegan aquí al templo. Y eso ha sido siempre. Y eso pasó con estos gabaonitas. ¿Sí? Ellos sabían que como todas las naciones que estaban en esas tierras iban a ser conquistadas, ellos lo sabían. Entonces ellos no usaron la confrontación, sino que usaron las artimañas, el engaño, y vinieron y le dijeron a Josué que hiciera alianza con ellos, que ellos reconocían que ellos como pueblo de Israel tenían un Dios poderoso. Ellos sabían que los había ayudado para salir de Egipto, sabían que había conquistado a los reyes que estaban del otro lado del Jordán. Así que hicieron ese plan para que les perdonaran la vida. Y la Escritura nos dice que cuando los israelitas revisaron el alimento de estos hombres, vieron que efectivamente estaba seco y mohoso, que sus cueros de vino estaban rotos y que sus ropas y sandalias estaban gastadas. ¿Sí? Y cayeron en la artimaña. Aquí es donde encontramos el segundo principio. El primero les dije, tenemos que entender que es inevitable enfrentar oposición. Pero lo segundo es que tenemos que darnos cuenta de que hay principios que no son negociables. Si usted quiere enfrentar una situación de manera sabia, usted y yo tenemos que aprender a discernir entre lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Y hay algunas cosas que no se negocian. Éxodo 23, 32, voy a pedir que por favor vea. Éxodo 23, 32, si lo tiene ahí, lea conmigo que Dios le había dicho a este pueblo de antemano. No harás alianza, ¿qué dice? Con ellos ni con sus dioses. El 33 también, y en tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Qué les había dicho Dios? ¿Qué les había mandado? Que ellos no iban a hacer pacto ni alianza con ningún pueblo que se encontrara en esa tierra de Canaán donde ellos tenían que conquistar. Pero aquí Josué y sus príncipes fueron débiles. ¿Sí? Y empezaron a dialogar. Y eso dio pie para caer en el engaño. Usted y yo tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Porque hay cosas que Dios ha mandado que no son negociables. ¿Sí? Principios en donde Dios nos dice: no tienes por qué entrar en diálogo.
porque te está prohibido. O Dios dice, no te lo permito. ¿Dios tendrá autoridad para decirnos eso? ¿La tiene? Claro que la tiene. ¿La reconocemos? A veces no. ¿Sí? Y Josué, hermanos, que ya tenía muchos años en el camino de Dios, que había sido un gran líder hasta ese momento, se le olvidó, yo quiero pensar que se le olvidó, o quiero pensar que se sintió inteligente, astuto, como a veces nosotros nos sentimos muy astutos, para empezar a negociar donde no debemos. A propósito, a veces hay negocios que vienen de una manera muy atractiva a decirnos que usted se va a hacer rico de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Alguien le ha tocado eso? ¿Sí? Y en la Biblia nos enseña la Escritura que no es así. Las personas llegan a tener dinero, pero a base de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, sobre todo de dependencia de Dios. ¿Sí? No, nadie me dijo sí ni amén, pero yo sé que aquí hay muchos que así han salido adelante. En la Biblia encontramos, hermanos, puntos que no son negociables. ¿Sí? A ver, dígame alguno, ¿con quién no debemos negociar? Mire, pensando con el diablo, con ese nunca usted debe negociar. ¿Sí? Así que no vea adivinos, ni agoreros, ni brujos. ¿Sí? También dice que no debemos de negociar con personas que a legua se ve que son malas, que a legua se ve que quién es su padre. Dice la Escritura, ¿qué comunión tiene Dios con Satanás? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? No quiere decir que no podemos convivir con las personas. No quiere decir que no podemos relacionarnos bien con las personas. Debemos de hacerlo. Pero cuando se trata de hacer pactos, negocios, cosas ya más íntimas, porque en la Escritura también dice que no debe de tener comunión, ¿verdad? Ya en una relación cercana como es un noviazgo, como es un matrimonio. Dios es muy claro y dice, no te unas en un yugo desigual. ¿Sí? O sea, son puntos, hermanos, que no son negociables. Y aquí encontramos ese principio. Josué pasó por alto la orden que Dios les había dado. ¿Sí? Y dice la Escritura, si vamos a Josué capítulo 9 otra vez, dice la Escritura, versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ¿y no qué? Y no consultaron a Jehová. ¿Sí? ¿Ya? Tomaron de las provisiones de ellos. O sea, empezaron, no solamente los escucharon, empezaron a hacer amistad con ellos, tomaron de sus provisiones, dejaron a Dios a un lado, no lo consultaron. Y fíjese lo que dice el 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado de las artimañas del enemigo. Debemos siempre confiar en Dios. Sí debemos ser desconfiados con aquellos que vienen y nos hacen una propuesta como la que está aquí. ¿Sí? Puede ser de amistades, entre comillas. ¿Sí? Puede ser de negocios.
de varias cosas, pero tenemos que ser sabios, ¿sí?, para darnos cuenta efectivamente qué es lo que se nos está presentando. El consejo que nos da la palabra de Dios es que debemos de confiar en Dios siempre, y una manera de cómo le demostramos a Dios que creemos en Él y confiamos en Él es comunicándonos con Dios. Porque aquí el punto fue, ¿verdad?, y ellos no consultaron a Jehová, que es el nombre de Dios Padre. No lo consultaron, ¿sí? Dios nos va a dar fortaleza si estamos continuamente consultándolo, si estamos procurando estar orando a Él. Él nos va a dar la fortaleza para enfrentar las presiones, sean directas o indirectas. Nos va a dar la sabiduría para reconocer el engaño. Pero nosotros tenemos que aprender a darle prioridad a su palabra. Esta es su palabra. Y si de repente usted se siente en dilema de ¿qué hago ante esta propuesta? La que sea. Sí. Puede ser interna, para que usted diga, estoy pensando esto. O puede ser de afuera, que alguien se lo proponga. Tenemos que indagar qué ha dicho Dios al respecto. ¿Sí? ¿Cuál es su consejo? Y si usted no conoce la palabra suficiente para poder encontrar dónde está la respuesta, pues pregunte. Hace poco un joven me habló por teléfono y me dijo, me están haciendo esta propuesta de negocio, pastor, pero antes de invertir mi dinero, yo quiero preguntarle qué piensa. Ya pues le dije algunas pautas. Le dije, pero ¿sabes qué? En esa área no soy experto. Yo te puedo decir lo que dice la palabra de Dios, pero hay alguien que es cristiano y te puede decir más a fondo. ¿Sí? Y me dio gusto porque es un joven que pidió consejo. Muchas veces cuando somos jóvenes no pedimos consejo. Nos sentimos suficientemente capaces, ¿verdad? Bueno, si tú tienes al Señor y conoces la palabra y la palabra te da pauta y seguridad, adelante. Pero tomemos en cuenta a Dios, ¿sí? La palabra contiene principios y valores, repito, que no son negociables. Y tercero, como te decía, debemos consultar a Dios especialmente ante decisiones importantes, siempre. También ante decisiones que a lo mejor parece que no son tan importantes, cuanto más cuando lo son. ¿Sabías que Josué, como estratega militar, sabía muy bien que debería de consultar a Dios antes de salir a una batalla? Si tú lees el libro de Josué, Josué lo hizo antes y lo hizo después, pero aquí sí le falló con los gabaonitas, ¿sí? Él tenía una gran responsabilidad, tenía que dirigir sus tropas, y tanto él como David y otros reyes de Israel consultaban a Dios antes de ir a la batalla. Aquí no lo hicieron. Él y sus príncipes tomaron la decisión por su propia cuenta. Y la Escritura nos dice aquí en el versículo 5 que hicieron paz con estos hombres, celebraron una alianza con ellos, les concedieron la vida, ¿sí? Y no solamente no solamente Josué, sino todo el pueblo. Bueno, en representación de sus líderes. ¿Qué pasó después? Después se dieron cuenta, ¿verdad?, que ellos vivían un poquito al norte. Gabaón es una de las ciudades que están cerca de Jerusalén. Al tercer día, fíjense qué importante a veces es tener un poco de paciencia. 3 días fueron suficientes para darse cuenta que los habían engañado. Y imagínense cómo se pusieron, como nosotros cuando sentimos que nos engañaron, ¿verdad?
Defraudados, exactamente, hermana. ¿Cuántos a los de ustedes o cuántos de nosotros nos han defraudado? Levante su mano. La mayoría, ¿no? Y usted no, qué bueno, sígase cuidando. ¿Sí? Pero esto nos pasa por no buscar la dirección de Dios, por seguir adelante con nuestros propios planes. ¿Sí? Josué y los príncipes, imagínense cómo se sintieron delante de toda la nación. Se sintieron avergonzados, exacto. Sí. Porque pues cuando tenemos una posición de liderazgo, hermanos, empezando desde ser papás o mamás, y ponemos en riesgo el patrimonio, o ponemos en riesgo la salud, o ponemos en riesgo, ¿verdad?, a nuestros hijos, nos sentimos muy mal y lamentamos no haber buscado la dirección y el consejo de Dios. ¿Sí? Así que yo no sé si Dios le está hablando específicamente y usted está pasando por una encrucijada, por un dilema, por una situación. Sea paciente, esté seguro de la decisión que va a tomar. Consulte a Dios. ¿Sí? No se busque problemas, porque a veces así nos damos cuenta, me busqué estos problemas gratuitamente, no tenía necesidad. ¿Sí? El pueblo se enojó, hermanos, se enojaron con Josué y sus príncipes. Han de haber dicho, para líderes que nos pusieron. ¿Y qué hicieron Josué? Pues aguantarse. Se enojaron ellos también, fueron y le reclamaron a los gabaonitas, porque los habían engañado, porque habían usado de mentira, pero ya no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque habían dado su palabra. No solamente Josué, repito, todos los príncipes, principales líderes de Israel habían dado su palabra, y la ley también enseñaba que una vez que daban su palabra no podían quebrantarla. ¿Sí? Y aquí nos enseña este último principio. Debemos afrontar con valor las consecuencias de cada una de nuestras decisiones. ¿Sí? Ellos tuvieron que hacerlo. Tenían que cumplir lo que habían prometido. No solamente les perdonaron la vida, inmediatamente los otros pueblos que supieron que los gabaonitas habían hecho alianza con ellos, vinieron contra ellos, contra los de Gabaón. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? Pues tuvo que defenderlos. No solamente les perdonaron la vida, tuvieron que ser sus protectores de por vida. Tenemos que entender que las decisiones que hoy hagamos van a traer consecuencias. Nos van a traer consecuencias no solamente en este tiempo, sino en tiempo futuro. Algunas van a trascender hacia nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. Así que no tomemos con ligereza las situaciones. No tomemos con ligereza nuestras palabras, las promesas que hacemos. ¿Sí? Déjeme decirle cuáles fueron las consecuencias en esta situación de los gabaonitas. Los gabaonitas, aunque ciertamente quedaron como esclavos, como siervos, pero ellos estaban felices de que no los mataron. Y dice la escritura que ellos fueron los acarreadores de agua. Pero ¿saben qué privilegio tuvieron estos gabaonitas? Fueron los que abastecían del agua el tabernáculo. Se convirtieron en los sirvientes del templo. Y no solamente eso, Gabaón se convirtió en la ciudad sacerdotal. El arca del pacto a menudo se quedó allí en los tiempos de David y de Salomón. Dios le habló a Salomón en Gabaón. Ahí es donde también leemos que Dios le dijo, o Dios usó la vida de Josué de poder decir:
Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Grandes cosas sucedieron en Gabaón. Y ahí estaban los gabaonitas, siendo testigos de todas esas bendiciones. Gabaón fue contado, los gabaonitas fueron contados en algunas situaciones a través de la historia de Israel. Ellos ayudaron a construir el muro que se levantó después del exilio. ¿Y por qué les digo esto? Porque aún a pesar de los errores y pecados que ellos cometieron, Dios les dio gracia. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios los restauró. Pero porque finalmente ellos actuaron con humildad, con amor, hicieron el trabajo. Y yo quiero decirle que con esto quiero terminar. Quizás algunos de nosotros hemos cometido malas decisiones y a lo mejor estamos padeciendo por ellas. Pero debemos recordar que más grande que nuestros pecados, más grande que nuestros errores, es la gracia de Dios. Cuando podemos ver a los gabaonitas y decir: estos se volaron la barda, ¿verdad? ¿Cómo engañaron a una nación completa? Aún a pesar de todo, no perecieron. Igual que Rahab, fueron contados dentro del linaje de los israelitas. Y esto nos da lecciones de vida. Aún aquellas cosas que hemos hecho mal, y no lo digo para que usted haga cosas malas, ¿verdad? Y después diga: Señor, ten misericordia. No, porque no podemos justificar lo que hacemos mal. Pero aún a pesar de las cosas que no hemos hecho bien, Dios es bueno. Él no cambia. Su amor no cambia por nosotros. Su gracia está disponible. Pero nosotros tenemos que venir a Él con gracia también y humildad. Dios puede encaminar aún aquello que hicimos mal. Si Dios quiere, lo puede encaminar para bendecir nuestra vida, para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Él nos va a dar grandes lecciones de vida, o nos da grandes lecciones de vida con esos errores que cometemos, y nos ayuda a no cometer otros. Pero repito, si es su voluntad, aún a pesar de todo eso que hemos pasado, Él va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Sí? Así que hoy hemos aprendido que no podemos evitar los problemas. ¿Sí? Y que cuando los enfrentemos, debemos de seguir las instrucciones de Dios, obedecerlas y no negociar con aquello que Dios nos ha dicho que no es negociable. ¿Sí? Así que para eso, recordemos, tenemos que buscar la dirección de Dios siempre, en lo que parece fácil o en lo que parece complicado. Y repito, si hemos fallado, pero nos arrepentimos, reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas delante de Dios, no solamente nos va a perdonar, nos va a levantar, nos va a restaurar. Nos va a decir: ánimo, hijo, sí fallaste, sí la regaste, pero aún la batalla de la vida no ha terminado. ¿Sí? Quizás perdimos algunas batallas, pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, nos asegura que si confiamos en el Señor, la última batalla, que es la de la muerte, esa la vamos a librar con victoria, si confiamos en el Señor. ¿Sí? Así que yo quiero animarle a que en esta hora oremos. Asegure su corazón con Dios, asegure su fe con el Señor.
Si usted ya es creyente, si ya le entregó su vida a Cristo, dígale: Señor, yo dispongo mi vida para que me gobiernes. Porque aquí el claro ejemplo de Josué es que, aunque él ya era gobernador, en ese momento, en esa situación, no dejó que Dios gobernara, como a veces nosotros también gobernamos nuestra vida y no dejamos que Dios la gobierne. La Escritura dice que debemos orar para que Jesucristo gobierne nuestros corazones. Así que ponga en las manos de Dios su vida ahorita que oremos, las situaciones que está librando, las batallas que está librando, y confíe en el Señor. Y lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer, hágalo. Hágalo. No tenga temor. No se desanime. Alguien más poderoso que todos esos problemas es el que está con nosotros. Amén. Sí. Cristo ya ganó nuestra victoria, obtuvo nuestra victoria en la cruz. Y si alguna persona de las que me están oyendo o viendo por Facebook, o lo harán después, o de los que están aquí, si hay alguna persona que humildemente reconoce y dice: la verdad, yo no me someto a Dios, menos se va a someter a otras personas, ¿verdad? Pero si usted dice: yo he vivido alejado de Dios, o lo conocí pero me he alejado, hoy usted puede volver a Dios. Puede pedirle perdón a Dios porque no ha sabido depender de Él. Si usted lo hace, tenga la seguridad de que el Señor no solamente le perdona, va a reinar en su vida, lo va a levantar, lo va a restaurar, le va a ayudar a enfrentar los problemas de una manera correcta, porque Dios es bueno. Pero invite a Jesucristo a su corazón. Invítelo a que de verdad Él sea el Rey en su vida. Amén. ¿Quiere inclinar su rostro, por favor? Padre, en esta hora, Señor, nos rendimos ante ti. Reconocemos, Señor, que muchas veces actuamos en nuestra propia prudencia, Señor. Y fallamos, Señor, porque tomamos malas decisiones, porque no te consultamos, porque, Señor, nos gana el orgullo, nos sentimos suficientes. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pasamos por alto tu palabra y no somos humildes para buscarte, para preguntarte. Perdónanos en el nombre de Jesús. A los que ya, Señor, por tu gracia te conocemos y te hemos experimentado en nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a ser cristianos que te honramos, que te glorificamos, dependiendo de ti, confiando en ti, Señor. Y si aquí entre nosotros hay alguna persona o alguien que está viéndonos a través, Señor, del internet, que está alejada de ti, pero allí donde está, Señor, le pesa en su corazón haberte fallado, le pesa en su corazón estar lejos de ti, pedimos que tomes su vida, Señor, y que si te están pidiendo que vengas a su corazón, envíes a tu Hijo Jesucristo, los tomes, Señor, los llenes de tu presencia, les hagas sentir tu amor, tu gracia, tu perdón, porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Toma sus vidas, Señor. Hazles ver cómo nos das otra oportunidad, Señor. Cómo les das a cada uno una oportunidad de seguir adelante en la esperanza, Señor, de que tú vas con ellos. En tus manos les encomendamos, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Señor, y cumple tu propósito en ellos, como también en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No hay lugar más alto
das gracias.